La mayoría de los dictadores entran a la historia con un discurso. Juan Vicente Gómez entró con un susurro y con una lista. Mientras otros prometían libertad, él aprendió a contar hombres, rifles y lealtades, y cuando por fin habló, ya era tarde. El país entero estaba dentro de su mano, como un pájaro que no se da cuenta de la jaula hasta que intenta volar. En el calor áspero de los Andes venezolanos, donde la tierra se agarra a las botas y el polvo se pega a la garganta, nació el 24 de 1900, julio de 1857, un niño que no parecía destinado a dominar nada. San Antonio del Táchira era frontera, comercio, contrabando, caminos de mula y noticias que llegaban tarde. Allí la autoridad no era un edificio, era un hombre con carácter, familia y armas. Juan Vicente creció viendo cómo se imponía el orden en un país que todavía no terminaba de inventarse. Venezuela era una suma de regiones desconfiadas, caudillos locales, guerras que estallaban como fiebre y se apagaban dejando cicatrices. En ese mundo la ley era frágil, lo sólido era la fuerza. Su familia no era de palacio, era de trabajo, de campo, de cuentas hechas a mano y de paciencia. Aprendió temprano a moverse entre la gente, a escuchar más de lo que hablaba, a medir el peso de una palabra. No era el tipo de joven que se lucía en plazas ni el que buscaba aplausos. Tenía otra cualidad, más peligrosa, sabía esperar. Y en un país donde todos corrían hacia el poder como si fuera un caballo desbocado, el que espera suele ser el que termina montándolo. Los Andes, además, enseñaban una disciplina particular. Allí la vida era dura y la dureza se volvía costumbre. Gómez se formó en esa escuela. La del silencio, la del cálculo, la de la lealtad entendida como pacto de supervivencia. No fue un intelectual de biblioteca, fue un hombre de terreno, y el terreno, en Venezuela, era política. A finales del siglo XIX, el país era un tablero inestable, presidentes que caían, revoluciones que se anunciaban con telegramas y se confirmaban con cadáveres. En ese caos surgió un nombre que cambiaría la vida de Gómez. Cipriano Castro, también tachirense, también andino, también hecho de esa mezcla de audacia y resentimiento contra el centro del poder. Castro tenía carisma, teatralidad, una energía que llenaba habitaciones. Gómez, en cambio, tenía algo que Castro necesitaba desesperadamente: capacidad de organización, sangre fría y una manera de mandar sin hacer ruido. El encuentro entre ambos no fue un cuento romántico de amistad, fue una alianza de conveniencia que se volvió destino. En los Andes, las alianzas se sellaban con hechos, no con brindis. Gómez se convirtió en el hombre de confianza, el que resolvía, el que mantenía la maquinaria andando mientras el otro hablaba. Y esa diferencia, uno brillando, el otro sosteniendo, fue el primer contraste que, años después, se convertiría en el conflicto central de su vida, la sombra que aprende a gobernar al cuerpo. En 1899, Venezuela estaba lista para otra sacudida. Castro encabezó la Revolución Liberal Restauradora, una marcha armada desde los Andes hacia Caracas. No era solo una expedición militar, era una apuesta total. Si perdían, no habría retiro digno. Habría persecución, cárcel o muerte. Y ahí aparece el primer reloj sobre la cabeza de Gómez. El tiempo de la guerra, donde cada día puede ser el último. En esa campaña, Gómez no fue un adorno, fue pieza. Aprendió a mover hombres, a asegurar rutas, a negociar apoyos, a castigar traiciones. La revolución avanzó y con ella, la idea de que el país podía ser tomado como se toma una ciudad. Paso a paso, controlando los puntos clave, cortando el oxígeno al enemigo. Cuando entraron en Caracas, no entraron solo con fusiles, entraron con una nueva élite regional dispuesta a desplazar a las viejas redes del poder. Castro asumió la presidencia y Gómez quedó cerca, cada vez más cerca, como vicepresidente y como jefe militar en momentos decisivos. Desde afuera parecía un segundo, desde adentro empezaba a ser el sistema nervioso. Pero gobernar Venezuela no era sentarse en un despacho, era sobrevivir. El país se resistía a ser unificado, los caudillos regionales no aceptaban órdenes, aceptaban acuerdos, amenazas o derrotas, y mientras Castro se enfrentaba a enemigos internos y a presiones externas, Gómez se convirtió en el hombre que apagaba incendios. Su nombre empezó a circular no por discursos, sino por resultados. Donde había rebelión, aparecía su mano. Donde había desorden, llegaba su método. En esos años, la violencia no era excepción. Era lenguaje político. Las montoneras se levantaban. Los generales cambiaban de bando.
Las ciudades se cerraban como puños. Gómez aprendió una lección que lo marcaría. El poder real no está en el título, sino en la capacidad de hacer que otros obedezcan cuando nadie está mirando. Y para eso necesitaba algo más que valentía. Necesitaba redes, lealtades compradas, lealtades ganadas, lealtades forzadas, un mapa humano. La relación con Castro, sin embargo, tenía una grieta inevitable. Castro era el líder visible, el que se llevaba el odio y el aplauso. Gómez era el ejecutor, el que acumulaba control sin exponerse. Y en política, esa combinación es explosiva. El que habla se desgasta. El que administra se fortalece. Poco a poco, el país empezó a asociar a Gómez con el orden y a Castro con la tormenta, no porque uno fuera bueno y el otro malo, sino porque uno era ruido y el otro era estructura. A comienzos del siglo XX, Venezuela también empezó a sentir otra fuerza, silenciosa pero implacable. El interés extranjero, las deudas, las presiones diplomáticas, los conflictos con potencias que exigían pagos y concesiones. El gobierno de Castro enfrentó bloqueos y tensiones internacionales. En ese escenario, Gómez observaba, no era un hombre de grandes teorías sobre soberanía. Era un hombre que entendía el costo de pelear con el mundo cuando el país aún no tenía un ejército sólido ni una administración estable. Cada crisis externa era una advertencia. El poder no solo se disputa dentro, también se negocia fuera. Mientras tanto, en el interior, la oposición no dormía. Los enemigos de Castro buscaban cualquier fisura, y la fisura más tentadora era Gómez. El segundo al mando, el hombre con tropas, el hombre que podía garantizar continuidad si el líder caía. En torno a él empezaron a girar rumores, invitaciones, promesas. Era leal, era ambicioso, era ambas cosas. En Venezuela, la lealtad suele durar lo que dura la conveniencia. Gómez lo sabía, y por eso su manera de moverse era la del que no deja huellas. Pero el tiempo, ese enemigo que no se puede fusilar, empezó a apretar. Castro enfermó. Su salud se volvió un problema político. Un presidente enfermo es un país sin timón. Y un país sin timón es un banquete para conspiradores. Cada recaída habría una pregunta que nadie decía en voz alta. ¿Quién manda si él no puede? Y cada vez que esa pregunta aparecía, la respuesta se parecía más a un nombre. Juan Vicente Gómez. Aquí el conflicto se vuelve personal y real, porque no se trata de una rivalidad inventada, sino de una tensión histórica. El enfrentamiento entre el caudillo carismático y su lugarteniente eficiente. Castro necesitaba a Gómez, pero también podía temerlo. Gómez debía mostrar lealtad, pero también debía prepararse para el vacío, y en ese equilibrio, cualquier paso en falso podía costarle la vida. Porque en esa Venezuela el poder no se entregaba con una carta. Se arrancaba o se perdía con sangre. Gómez empezó a consolidar su influencia en el ejército, no como un general que busca gloria, sino como un administrador de fuerzas. Colocó hombres de confianza, aseguró mandos, entendió quién debía favores y quién guardaba rencor. Su poder crecía como crece una raíz. Bajo tierra, sin espectáculo, hasta que un día rompe el suelo. Y entonces el reloj se aceleró. La enfermedad de Castro no era un rumor, era una realidad que obligaba a decisiones. En 1908, Castro tomó una determinación que parecía médica, pero era política. Viajar al extranjero para tratarse, salir del país, dejar el centro del poder, abandonar Caracas. En un país estable, eso sería un trámite. En Venezuela era una invitación al destino. Antes de partir, Castro dejó a Gómez encargado, un gesto que podía leerse como confianza o como necesidad. Y en ese instante, la historia se tensó como una cuerda, porque el hombre que se quedaba no era un simple sustituto. Era alguien que llevaba años aprendiendo el mecanismo del Estado, el pulso del ejército, el miedo de los adversarios, y ahora tenía algo que nunca había tenido del todo: tiempo y espacio para actuar. La ciudad, mientras tanto, seguía su vida. Calles polvorientas, cafés donde se conspiraba en voz baja, oficinas donde los funcionarios olían el cambio como se huele la lluvia antes de caer. Los enemigos de Castro miraban a Gómez con una mezcla de esperanza y temor. Los leales de Castro lo vigilaban, y Gómez, en medio, parecía el mismo de siempre, callado, prudente, casi invisible. Pero por dentro el cálculo era feroz, porque había una cuenta regresiva. Si Castro regresaba recuperado, Gómez debía seguir siendo segundo. Si Castro regresaba debilitado, Gómez podía ser el sostén o el reemplazo.
Y si Castro no regresaba, el país se partiría entre quienes querían venganza y quienes querían orden. En cualquiera de los escenarios, Gómez tenía que decidir qué tipo de hombre iba a ser. El fiel que se sacrifica, o el que toma el poder para no perderlo jamás. En los pasillos del poder, la palabra traición flotaba como un cuchillo, pero en la práctica, la política venezolana de la época no se movía por moral, sino por supervivencia. Gómez había visto demasiadas caídas para creer en finales limpios, sabía que el que duda pierde. Y también sabía que el que se adelanta demasiado muere. Así termina esta primera carrera. No con un disparo, sino con una puerta que se cierra detrás de un presidente enfermo que se va, y un vicepresidente silencioso que se queda. Afuera, el país parece el mismo, pero el aire ya cambió. Y en ese cambio, Juan Vicente Gómez está a punto de dejar de ser sombra. El tiempo, por primera vez, juega a su favor. Y también lo amenaza. Porque lo que está por hacer no admite marcha atrás. Dicen que los golpes de Estado se anuncian con cañones. El de Juan Vicente Gómez se anunció con algo más frío. Un telegrama que nunca llegó. Y un barco que se alejó del puerto. Mientras Cipriano Castro cruzaba el Atlántico buscando salvar su cuerpo enfermo, en Caracas quedaba un hombre que no necesitaba discursos para mandar, solo necesitaba una cosa, que el reloj corriera a su favor, y corría. La mañana en que Castro partió, la ciudad no se detuvo, los vendedores siguieron gritando en las esquinas, los carruajes levantaron polvo, los funcionarios abrieron oficinas como si el país no estuviera a punto de cambiar de dueño, pero en los cuarteles el aire era otro. Olía a metal aceitado, a botas recién lustradas, a órdenes que se dan en voz baja. Gómez, encargado del poder, no se presentó como salvador, se presentó como administrador, y esa fue la primera jugada. En Venezuela, el hombre que solo cuida la casa suele terminar cambiando la cerradura. El conflicto era real y tenía nombre propio. No era una pelea abstracta contra la oposición, ni una lucha romántica por ideales. Era el choque entre dos andinos que habían subido juntos y que ya no cabían en el mismo trono. Castro, el caudillo teatral, y Gómez, el operador silencioso. Castro había construido enemigos a fuerza de provocaciones. Gómez había construido obediencia a fuerza de método, y ahora, con el presidente fuera del país, la pregunta dejó de ser filosófica y se volvió mortal. ¿Quién controla el ejército hoy, no mañana? Gómez entendió que el poder no se toma el día del golpe. Se toma semanas antes, cuando colocas a los hombres correctos en los lugares correctos. Empezó por lo esencial, asegurar Caracas, no con un despliegue espectacular, sino con una red, mandos que le debían ascensos, oficiales que habían visto su eficacia en campañas anteriores, unidades que sabían que, con él, el pago llegaba y la disciplina se imponía. En un país donde la lealtad se compraba con promesas y se sellaba con miedo, Gómez ofrecía algo más convincente: continuidad y castigo. A la vez, el ambiente político se llenó de visitantes discretos, viejos adversarios de Castro, exiliados que olían oportunidad, comerciantes cansados de la inestabilidad, diplomáticos que preferían un hombre predecible a un volcán impredecible. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo pensaban. Con Castro enfermo y lejos, el país era una mesa servida, y Gómez estaba sentado en la cabecera. El tiempo, sin embargo, no era infinito. Ese era su límite, su cuenta regresiva. Castro podía regresar en cualquier momento, un telegrama desde Europa podía anunciar mejoría, un barco podía aparecer en La Guaira, con el presidente de vuelta, furioso, dispuesto a ajustar cuentas. Gómez lo sabía. Y por eso actuó como actúan los que no pueden fallar. Rápido, sin adornos, sin dejar espacio para la duda. En diciembre de 1908, el movimiento se concretó. No fue una batalla campal en las calles, fue una operación de control. Se neutralizaron a los castroístas más peligrosos, se aseguraron puntos estratégicos, se cortaron comunicaciones, se impuso una nueva cadena de mando. La palabra traición empezó a circular como pólvora, pero Gómez no la discutió, la reemplazó por otra palabra, más útil: orden. Y cuando el orden se instala con bayonetas, la discusión moral se vuelve un lujo. El giro inesperado fue que Gómez no se proclamó de inmediato como dictador absoluto, con una corona de sangre. Se presentó como garante de la legalidad, habló de estabilidad, de paz, de reconciliación, prometió elecciones, prometió normalidad, y muchos quisieron creerle, porque el país estaba agotado de guerras y sobresaltos.
Pero mientras la gente escuchaba promesas, él hacía inventario. ¿Quién podía levantarse? ¿Quién podía financiar una rebelión? ¿Quién tenía prestigio regional? ¿Quién tenía armas escondidas? Su gobierno empezó como una auditoría del miedo. Castro, desde el extranjero, intentó reaccionar. Hubo mensajes, intentos de presión, llamados a la lealtad. Pero la distancia es un enemigo brutal. El poder se enfría cuando no estás presente. Y Gómez, en Caracas, estaba presente en todo. En los cuarteles, en las oficinas, en los nombramientos, en los permisos, en los castigos. El país empezó a acostumbrarse a su mano, como uno se acostumbra a una sombra que siempre está en la pared. La oposición, por supuesto, no desapareció, se reorganizó, y ahí comenzó la verdadera prueba de Gómez. No bastaba con tomar el poder, había que sostenerlo en un país que se levantaba por costumbre. En los primeros años, las conspiraciones fueron constantes, como mosquitos en un pantano. Algunas nacían en salones de Caracas, otras en montañas lejanas, otras en el exilio, y cada una tenía el mismo objetivo: demostrar que Gómez era un usurpador y que el país no lo aceptaría. La respuesta de Gómez fue construir un Estado que funcionara como una trampa, centralizó el mando militar, redujo la autonomía de los caudillos regionales, vigiló rutas, controló aduanas y, sobre todo, convirtió la información en arma. Quien sabía demasiado caía. Quien hablaba de más desaparecía de la escena pública. La cárcel de la Rotunda, en Caracas, empezó a convertirse en un símbolo oscuro. No era solo un edificio, era un mensaje, un lugar donde el tiempo se volvía castigo, donde el cuerpo aprendía que el Estado podía ser una pared sin salida, y mientras tanto, Gómez jugaba otra partida, menos visible pero igual decisiva. La relación con el exterior. Venezuela venía de tensiones con potencias europeas, de presiones por deudas, de amenazas que podían convertirse en intervención. Gómez entendió que un dictador aislado es un dictador frágil, así que ofreció previsibilidad, pagos, concesiones, un clima favorable para negocios, no por idealismo, sino por cálculo. Si el mundo te ve como un socio estable, te deja respirar, y si te deja respirar, puedes aplastar rebeliones internas sin que nadie te corte el oxígeno. En 1910 y 1911, el país seguía inquieto. Había levantamientos, intentos de invasión, rumores de desembarcos. Cada vez que surgía una chispa, Gómez respondía con una mezcla de paciencia y brutalidad. No se lanzaba siempre al frente. Enviaba a otros, medía fuerzas, dejaba que el enemigo se expusiera, y cuando el enemigo se exponía, caía. Era una guerra de desgaste, donde el Estado aprendía a ganar por cansancio. El poder, además, necesitaba una fachada. Gómez no siempre ocupó formalmente la presidencia de manera continua. Alternó figuras, manejó el sistema para mantener control sin cargar con todos los costos políticos, pero esa alternancia era teatro administrativo. El mando real estaba en Maracay, donde Gómez fue construyendo su centro de operaciones. Maracay dejó de ser solo una ciudad. Se volvió un corazón desde el cual se bombeaban órdenes al resto del país. Allí, lejos del bullicio caraqueño, el dictador podía vigilar, premiar, castigar y, sobre todo, sobrevivir, porque sobrevivir era su obsesión, y no era paranoia sin fundamento. La historia venezolana era una lista de presidentes derrocados, asesinados o expulsados. Gómez había visto cómo se caía el poder cuando se confiaba demasiado, así que convirtió la desconfianza en método. No permitió que surgiera un general demasiado popular, no permitió que un ministro acumulara demasiada influencia, no permitió que un aliado se sintiera imprescindible. En su sistema, nadie era indispensable excepto él. El país, sin embargo, no era solo política y cuarteles. Había una fuerza nueva que empezaba a cambiarlo todo. Una fuerza que olía a tierra negra y a dinero rápido. El petróleo. Al principio era un rumor de subsuelo, una promesa técnica, pero pronto se volvió realidad. Concesiones, exploraciones, compañías extranjeras, campamentos que aparecían donde antes había silencio, y con el petróleo llegó una tentación gigantesca. Por primera vez, el Estado podía tener ingresos que no dependían solo de aduanas y guerras. Podía comprar lealtades a escala nacional, podía financiar un ejército más moderno, podía construir carreteras, y también construir una maquinaria de control mucho más eficiente. Ese fue otro giro. Gómez no solo se sostuvo por la fuerza, se sostuvo porque el país empezó a transformarse económicamente bajo su mando, y esa transformación
aunque traía modernización, también traía una nueva forma de dependencia. El poder se concentraba donde se concentraba el dinero, y el dinero, cada vez más, pasaba por las manos del régimen, pero el petróleo también aumentó el riesgo. Más dinero significa más ambición significa más conspiración. Y Gómez, con su reloj interno siempre sonando, apretó aún más el control. La censura se endureció, la vigilancia se extendió, los opositores fueron perseguidos, encarcelados o empujados al exilio. La política se volvió un cuarto con pocas ventanas, y quien intentaba abrir una, se cortaba con el vidrio. En esos años, la figura de Cipriano Castro se fue apagando como una lámpara, lejos del combustible. Desde el exterior, su capacidad de influir se redujo. Sus antiguos aliados, uno por uno, eligieron sobrevivir bajo el nuevo orden, y Gómez, sin necesidad de pronunciar un gran discurso de ruptura, terminó de ganar la guerra más peligrosa. La guerra contra el hombre, que lo había llevado al poder, no con un duelo público, sino con algo más definitivo, haciendo que el país siguiera funcionando sin él. Para cuando la década avanzaba, ya no se trataba de si Gómez era legítimo o no, se trataba de un hecho, mandaba porque había logrado lo que pocos en Venezuela habían logrado antes: imponer una paz armada, una estabilidad que no nacía del consenso, sino del miedo y de la administración. El país estaba más quieto, sí, pero era la quietud de quien sabe que cualquier movimiento puede ser visto. Y en esa quietud, Gómez se preparaba para lo siguiente, porque tomar el poder fue solo el primer acto de su reinado. Lo verdaderamente difícil estaba por venir: convertir esa toma en un sistema duradero, en una estructura que resistiera rebeliones, presiones internacionales, crisis económicas y sobre todo el enemigo que siempre vuelve: el tiempo. El mismo tiempo que le dio la oportunidad en 1908, algún día le exigiría una cuenta, y Gómez, que había aprendido a contar hombres y rifles, ahora empezaba a contar años. Cada año más en el poder era una victoria y una condena. La paz que Juan Vicente Gómez vendía no sonaba a himnos ni a discursos, sonaba a silencio. A un silencio tan denso que si alguien tosía en un café de Caracas, parecía que el eco llegaba hasta Maracay, y en Maracay, en una casa convertida en cuartel de decisiones, un hombre contaba el tiempo como se cuentan las balas, una por una, porque su verdadero enemigo ya no era Cipriano Castro, ni los caudillos sueltos, ni los exiliados que juraban volver. Su enemigo era más simple y más cruel: la próxima rebelión. Y el próximo día, Gómez entendió algo que en Venezuela era casi una herejía. Para gobernar no bastaba con ganar una guerra, había que impedir que la guerra volviera a ser el idioma del país, y para eso necesitaba un Estado que no dependiera del carisma, sino de la obediencia. Empezó por el músculo, el ejército. Lo reorganizó, lo disciplinó, lo hizo menos tribal y más vertical. Donde antes mandaban jefes regionales con lealtades personales, ahora debía mandar una cadena de mando que terminara siempre en el mismo punto. Él no era una reforma romántica, era una cirugía: cortar nervios viejos, coser otros nuevos y dejar claro que cualquier brazo que se moviera sin permiso sería amputado. La imagen que se repetía era brutalmente concreta: trenes y columnas de soldados atravesando llanos y montañas, no para conquistar territorios extranjeros, sino para conquistar la costumbre interna de levantarse. En un país donde cada región había tenido su propio caudillo, Gómez convirtió el mapa en un tablero militar: fortines, guarniciones, rutas vigiladas y sobre todo una idea que se volvió ley no escrita. Las armas debían estar en manos del gobierno, no de los hombres, pero el control no se sostenía solo con fusiles, se sostenía con miedo administrado. La Rotunda, esa prisión que ya era un rumor oscuro, se convirtió en un símbolo que no necesitaba propaganda. Bastaba con que alguien dijera el nombre en voz baja para que la conversación cambiara de tema. Allí el castigo no era solo el encierro, era el tiempo. Días idénticos, paredes húmedas, cuerpos adelgazando, cartas que no llegaban. La Rotunda funcionaba como un reloj invertido. Cada hora que pasaba adentro era una advertencia afuera. Y aún así, el país no se quedó quieto por arte de magia. Hubo conspiraciones, intentos de alzamiento, planes que nacían en el exilio y se alimentaban de nostalgia y rabia. Algunos nombres se volvieron peligrosos por lo que representaban: intelectuales que escribían contra el régimen, militares que soñaban con gloria, viejos castroístas que no aceptaban la derrota. Gómez no respondía con debates,
Respondía con una mezcla de paciencia y golpe seco, dejaba que el enemigo se mostrara, que se conectara, que se creyera cerca, y entonces cerraba la trampa. El giro más inquietante era que, mientras apretaba el puño, Gómez también aprendía a ponerse guantes, no siempre aparecía como presidente en el papel. A veces dejaba que otros ocuparan el cargo formal, como si el país necesitara una máscara civil para respirar, pero la máscara no engañaba a nadie que supiera mirar. El centro real del poder estaba en Maracay. Allí se decidían ascensos, castigos, concesiones, permisos. Maracay se volvió una capital paralela, una capital de órdenes, donde el país se gobernaba como se gobierna una hacienda enorme, con cuentas, con capataces, con castigos ejemplares, y entonces llegó el petróleo, y con él el cambio de escala. Al principio era una promesa técnica, una palabra que sonaba extranjera en boca de ingenieros. Perforación, concesión, yacimientos, hasta que la tierra habló. En 1914, el pozo Zumaque Prin en Mene Grande marcó el inicio de una era, y en 1922, el estallido del Barroso II en Cabimas fue una escena casi bíblica. Una columna de crudo disparada al cielo durante días, como si el subsuelo hubiera reventado de repente para vomitar riqueza. La imagen era imposible de olvidar. Petróleo cayendo como lluvia negra, empapando el suelo, manchando cuerpos, convirtiendo el aire en un olor pesado. Venezuela, de pronto, tenía una herida abierta que sangraba dinero. Ese chorro cambió la relación entre el Estado y el país. Antes, el gobierno vivía de aduanas, de impuestos frágiles, de una economía que se desarmaba con cada guerra. Ahora, el Estado podía cobrar por lo que salía del subsuelo, y Gómez, que no era un soñador, vio la oportunidad con claridad brutal. Con ingresos petroleros se podía pagar un ejército más estable, comprar lealtades más caras, construir infraestructura y también construir un aparato de control más eficiente. El petróleo no solo iluminó ciudades, iluminó el poder. Las compañías extranjeras llegaron con campamentos, máquinas, carreteras improvisadas y una lógica nueva, la del contrato. Gómez negoció concesiones y regalías en un mundo donde Venezuela necesitaba capital y tecnología, y donde las potencias necesitaban combustible. Su régimen ofrecía algo que para los negocios era oro puro: previsibilidad. Un dictador puede ser temible, pero si es estable, muchos prefieren tratar con él antes que con un país en guerra permanente, y esa fue una de las paradojas más frías de su gobierno. Mientras adentro se perseguía y se encarcelaba, afuera se firmaban acuerdos, y se cultivaba una imagen de orden. Con el dinero también llegó la obra visible, carreteras que conectaban regiones antes aisladas, puentes, telégrafos, mejoras en algunos servicios. La modernización avanzaba, pero no como un proyecto democrático, sino como una extensión del control. Una carretera no era solo progreso, era una vía para mover tropas rápido. Un telégrafo no era solo comunicación, era vigilancia. Cada kilómetro de asfalto podía ser leído como una promesa, o como una cuerda que apretaba el territorio. Sin embargo, el petróleo también trajo un enemigo nuevo, uno que Gómez no podía encarcelar: la conciencia de que el país estaba cambiando, más rápido que su sistema político. En los campos petroleros nacía una clase trabajadora distinta, concentrada, expuesta a ideas sindicales, a reclamos colectivos, y en las ciudades una generación joven empezaba a mirar el mundo con otros ojos. Ya no bastaba con hablar de caudillos. Ahora se hablaba de derechos, de libertades, de futuro, y esa generación, tarde o temprano, iba a chocar contra el muro. El choque se hizo visible en 1928. Caracas, acostumbrada a medir sus palabras, vio aparecer una energía que parecía imposible bajo una dictadura. Estudiantes organizados, actos públicos, protestas. La llamada generación del 28 no era un ejército con fusiles, pero era un ejército con algo que Gómez temía casi igual: legitimidad, moral y capacidad de contagio. Jóvenes como Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y otros nombres que después marcarían la política venezolana se convirtieron en un símbolo de desafío. No estaban tomando cuarteles, estaban tomando el relato. Gómez respondió como siempre, con el reflejo del control: arrestos, persecución, cárcel, exilio. La rotunda volvió a llenarse de cuerpos jóvenes, y el país entendió el mensaje. El régimen podía tolerar negocios, podía tolerar modernización, podía tolerar incluso cierta prosperidad, pero no toleraría una grieta en el monopolio del poder.
La tensión subió porque, por primera vez en mucho tiempo, el desafío no venía solo de caudillos armados, sino de una sociedad que empezaba a imaginarse distinta, y como si eso no bastara, dentro del propio mundo militar también hubo temblores. En 1929, desde el exilio, se organizó una expedición armada que intentó desembarcar para derrocarlo. El asalto al fuerte de San Carlos, en la zona de Maracaibo, asociado a la figura de Román Delgado Chalbaud, la operación fracasó y Delgado Chalbaud murió. El episodio fue un recordatorio sangriento de que el exilio no era solo un coro de quejas. Podía convertirse en pólvora. Gómez lo tomó como confirmación de su doctrina. No aflojar jamás, pero el verdadero límite, el que no se podía fusilar, seguía corriendo por debajo de todo. El tiempo. Gómez envejecía. Su salud ya no era la de las campañas andinas, y en un régimen personalista, la edad del líder no es un dato biográfico, es una amenaza política. Cada rumor sobre su estado físico podía convertirse en una chispa. Cada ausencia prolongada podía ser interpretada como una oportunidad. Por eso su gobierno se volvió aún más cuidadoso, más hermético, más obsesionado con la continuidad. En los años 30, el mundo se sacudió con la Gran Depresión, y el petróleo, aunque seguía siendo fuente de ingresos, ya no era una garantía de abundancia infinita. Los precios bajaban, las tensiones sociales crecían, y la presión por cambios políticos se acumulaba como vapor en una olla cerrada. Gómez seguía sosteniendo el orden, pero el orden empezaba a parecerse a una tapa que cruje, y aún así su maquinaria seguía funcionando. Gobernadores obedientes, militares vigilados, opositores dispersos, prensa controlada. El país, por fuera, podía parecer estable, pero por dentro la estabilidad tenía un costo humano que se contaba en exilios, en silencios familiares, en nombres que no se pronunciaban. La modernización avanzaba con una sombra pegada a los talones. La tensión final de esta etapa no era una batalla concreta, sino una pregunta que se volvía cada vez más peligrosa. ¿Qué pasa cuando el hombre que sostiene todo con su mano ya no pueda sostenerlo? Gómez había construido carreteras, había consolidado un ejército nacional, había convertido el petróleo en columna fiscal del Estado, pero también había construido un sistema donde la política era un cuarto cerrado, y en un cuarto cerrado el aire se acaba. Mientras el país se transformaba por la riqueza negra que salía del suelo, la oposición se transformaba por la experiencia amarga de la cárcel y el exilio. Los jóvenes de 1928 no desaparecieron. Se endurecieron, aprendieron, se conectaron con ideas y movimientos de fuera. El régimen había ganado batallas, sí, pero estaba creando, sin querer, a sus futuros enterradores políticos. Y Gómez, en Maracay, seguía contando años. Cada amanecer era una victoria contra el destino y una derrota contra el calendario. Había logrado lo que pocos, imponer una paz armada durante décadas, pero esa paz tenía una condición invisible, una condición que no se firmaba en decretos, que él siguiera vivo, y esa condición, por primera vez, empezaba a sentirse como una cuerda tensada al máximo, a punto de romperse con el simple peso de un día más. Dicen que los dictadores mueren dos veces. La primera, cuando el cuerpo se apaga. La segunda, cuando el miedo deja de funcionar. Juan Vicente Gómez lo sabía. Por eso, en sus últimos años, no le temía tanto a un complot como a un sonido. El sonido de la gente hablando en voz normal, porque el día que Venezuela se atreviera a hablar sin susurrar, su obra, esa paz de hierro, empezaría a oxidarse. En Maracay, el poder ya no era un desfile. Era una respiración vigilada. Gómez se movía menos, aparecía menos, firmaba a través de otros, y aún así, todo seguía girando alrededor de su nombre como si fuera un sol oscuro. La paradoja era cruel. Había construido un estado que por fin parecía funcionar, pero lo había amarrado a su pulso, y su pulso, ahora, era un reloj con arena cada vez más fina. Los rumores sobre su salud no eran chismes, eran política. En un país acostumbrado a que la historia cambiara con un disparo, bastaba con que alguien dijera, el benemérito está enfermo, para que se abrieran apuestas invisibles en cuarteles, oficinas y cafés. ¿Quién manda si él no manda? ¿Quién se atreve a mandar si él todavía respira? Gómez respondió como siempre, cerrando puertas, apretando lealtades, multiplicando ojos. Su verdadero conflicto final no fue contra un hombre, sino contra el tiempo. Y el tiempo no acepta sobornos. Aún así, el país no se detuvo para esperarlo. La Venezuela petrolera ya era otra criatura.
En los campos, el trabajo concentrado había enseñado a los obreros una palabra peligrosa: organización. En las ciudades, la modernidad traía radios, periódicos, ideas que cruzaban fronteras, y en el exilio, los jóvenes de 1928, los que él había querido quebrar con cárcel y destierro, se estaban convirtiendo en políticos, profesionales, en agitadores, en futuros gobernantes. Gómez había intentado congelar la política, pero la política, como el agua, encuentra grietas. En 1931 y 1932, la presión se sentía como electricidad en el aire. Hubo conspiraciones, panfletos clandestinos, contactos entre civiles y militares, intentos de coordinar lo que antes era imposible, una oposición con estrategia. El régimen, por su parte, seguía siendo eficaz en lo que mejor sabía hacer: detectar, aislar, cortar. La represión no era un estallido, era un goteo constante: arrestos selectivos, vigilancia, exilios forzados. La rotunda seguía ahí, como una sombra que no necesitaba presentarse para que todos recordaran su forma. Pero el giro más inquietante de esos años fue que el miedo empezó a convivir con una nueva emoción: la impaciencia. La gente no solo temía, también se cansaba, y el cansancio es un enemigo silencioso, porque no se combate con fusiles. Gómez podía encarcelar a un líder, pero no podía encarcelar la sensación de que el país estaba listo para otra cosa. Cada carretera que su gobierno había construido, cada telégrafo, cada ciudad más conectada, era también una autopista para que circularan ideas que su sistema no podía digerir. En 1935, la tensión se volvió insoportable por una razón simple: el dictador ya no parecía eterno. Su círculo íntimo se cerró aún más. Los ministros, los jefes militares, los gobernadores, todos medían sus palabras como si hablar demasiado fuerte pudiera acelerar el final, y al mismo tiempo, cada uno calculaba su lugar en el día después, porque el día después ya no era una fantasía. Era una fecha sin número, pero con olor a cercanía. Gómez, que había sobrevivido a invasiones, rebeliones y traiciones, enfrentaba ahora la batalla más desigual: su propio cuerpo. La imagen del hombre andino, duro, de mirada fría, se iba transformando en la de un anciano que necesitaba reposo, que delegaba, que se protegía del mundo como si el mundo fuera un virus. Y sin embargo, incluso debilitado, seguía siendo el centro de gravedad. Nadie se atrevía a mover una pieza grande sin su aprobación. Era como si Venezuela entera estuviera detenida en una sala de espera, mirando una puerta cerrada. El 17 de diciembre de 1935, esa puerta se abrió de golpe. Juan Vicente Gómez murió en Maracay, y lo que ocurrió después fue una escena que ningún decreto podía controlar. El país exhaló. No fue un acto organizado, no fue una ceremonia oficial, fue una reacción física. En Caracas, la noticia corrió como fuego en papel. La gente salió a la calle con una mezcla de incredulidad y vértigo, como si el cielo hubiera cambiado de color. Durante años, el miedo había sido una costumbre. Ese día, por primera vez, la costumbre se rompió. La muerte del dictador no trajo paz inmediata, trajo movimiento, y el movimiento, en un país acostumbrado al silencio, parecía un terremoto. Hubo celebraciones espontáneas, gritos, consignas, ataques contra símbolos del régimen. La rotunda, ese nombre que había funcionado como amenaza, se convirtió en objetivo. La gente quería ver con sus propios ojos lo que durante años solo había imaginado. Querían abrir puertas, contar historias, recuperar nombres. Era como si el país estuviera intentando recuperar el aire que le habían quitado. Pero el poder no desaparece con un funeral. El aparato que Gómez había construido seguía en pie. El ejército disciplinado, la administración centralizada, la lógica de obediencia, y ahí apareció el siguiente acto de la historia. Eleazar López Contreras, su ministro de Guerra y Marina, asumió la presidencia. No era un revolucionario, era un hombre del sistema, y su desafío era casi imposible: evitar que la caída del miedo se convirtiera en una guerra civil. Sin volver a encender el terror gomecista con la misma intensidad, López Contreras entendió que el país estaba al borde de una explosión. La gente pedía libertades, regreso de exiliados, apertura política, y el nuevo gobierno, si quería sobrevivir, tenía que ceder sin perder el control. Así empezó una transición lenta, tensa, llena de contradicciones. Se abrieron espacios, se toleraron ciertas expresiones, se intentó modernizar el Estado sin romperlo. Era como caminar sobre vidrio.
Un paso en falso podía desatar el caos que Gómez había usado durante décadas como justificación de su mano dura. Mientras tanto, la figura de Gómez empezaba a dividirse en dos relatos que todavía hoy se pelean en la memoria venezolana. Para unos, fue el hombre que pacificó el país, que terminó con el ciclo interminable de guerras civiles, que pagó deudas, que consolidó un Estado capaz de recaudar y administrar, que impulsó carreteras y conectó regiones. Para otros, fue el arquitecto de una cárcel nacional. Censura, persecución, tortura, exilio. Un país donde pensar podía costar la vida o la juventud. Y lo más inquietante es que ambos relatos se alimentan de hechos reales, porque su legado no es una estatua simple, es una máquina con dos caras. Gómez dejó un Estado más fuerte que el que encontró, sí, pero también dejó una cultura política marcada por el personalismo y el miedo. Dejó instituciones, pero acostumbradas a obedecer a un hombre, no a una ley. Dejó un ejército nacional, pero entrenado para garantizar el orden interno antes que para servir a una democracia. Dejó una economía petrolera que multiplicó ingresos, pero también inauguró una dependencia que cambiaría para siempre la relación entre el gobierno y la sociedad. El Estado ya no necesitaba convencer tanto a sus ciudadanos si podía financiarse con la renta del subsuelo, y en esa herencia hay un giro final, casi irónico. Los jóvenes que Gómez encarceló y expulsó terminaron siendo protagonistas del país que vino después. Muchos de los nombres perseguidos en su época se convirtieron en líderes, en fundadores de partidos, en presidentes, en arquitectos de la Venezuela democrática del siglo XX. El dictador que quiso congelar el futuro, sin querer, ayudó a forjar a quienes lo empujarían hacia otra etapa. La represión no los borró, los entrenó. En Maracay, la ciudad que fue su centro de mando, quedaron rastros materiales. Edificios, cuarteles, la huella de un poder que se ejercía lejos de la capital formal, y en el imaginario nacional quedó una lección amarga. La estabilidad puede comprarse con miedo, pero el precio se paga durante generaciones, porque cuando un país aprende a callar para sobrevivir, después le cuesta aprender a hablar para vivir. La vida de Juan Vicente Gómez termina en una cama, no en un campo de batalla, y sin embargo, su final se siente como una batalla ganada por el tiempo. Él, que controló hombres armados, contratos petroleros, gobernadores y cárceles, no pudo controlar el único enemigo que nunca negocia. Su muerte abrió una compuerta, y lo que salió no fue solo alegría. Fue todo lo que había estado contenido durante 27 años de poder real. Ahí está el último contraste, el que hace que su historia siga siendo incómoda. Gómez logró lo que muchos prometen y pocos cumplen: orden, pero lo construyó con un método que dejó cicatrices profundas. Su biografía no es solo la de un hombre, es la de un país que cambió de siglo a la fuerza, que pasó del caudillismo disperso a un Estado centralizado, que descubrió el petróleo como destino y que aprendió, demasiado tarde, que la paz impuesta puede durar décadas, pero el silencio nunca dura para siempre.